distritos en los que está dividido la ciudad de Valencia, por ejemplo, o Sevilla o Madrid, que es mucho más vasta. En mi caso, el distrito único me perjudicó. Bueno, he dicho en mi caso no, quiero decir el de la persona. Qué gracioso soy. Por eso digo, ¿no? Que a lo mejor también dependiendo de cada caso, ¿no? Sí, pero bueno, los casos que muchas veces están condicionando el acceso a plazas en colegios suelen ser, además de los que ya hemos estado hablando, suelen ser que haya hermanos o hermanas en el mismo centro y que luego los centros, el número de plazas que tienen, se ven modificados por si entra algún alumno o alumna con necesidades educativas especiales, con lo cual requieren, creo que son 2 plazas por cada estudiante, entonces eso puede condicionar que un centro que solo tenga un curso, una clase por año, la gente que viva más próxima no pueda acceder a ese centro. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales estamos ayudando, por un lado, a la labor docente, que es necesitamos espacio para que un alumno con necesidades educativas especiales pueda tener la atención que el sistema educativo le ofrece, y luego, por otro, la conciliación familiar en el caso de que haya hermanos y hermanas que tengan que acceder a ese centro. Entonces, desde mi punto de vista, esos 2 motivos son más, quiero evitar volver a utilizar la palabra justo, pero sí que me parecen más coherentes con el reparto de plazas que hablar de, pues eso, de mantener la misma tradición, de mantenerse en el totalmente. centro. De hecho, los hermanos, el 11, no llegaba al 11, el 10,5% de las solicitudes tienen hermanos, o sea, obtienen puntos por hermano y son los que primero entran. Pero fíjate que los hermanos son un colectivo, o sea, representa un colectivo al final menor que lo que yo he dicho del azar. Luego las 2 plazas que se respetan y va por otra vía, y también la incorporación tardía de alumnado al sistema educativo, que también habría que hablar mucho, y eso quizá provoca mucho más la segregación escolar que otro tipo de cosas. Dicho esto, sí que coincido que o sea, hay puntos intermedios, y yo creo que además el consenso está ahí, en los puntos intermedios entre el distrito único y las 21 zonas de la ciudad de Valencia. Seguro que hay puntos intermedios de zonas más amplias para que no se cometan esas injusticias sin llegar al distrito único o anillos concéntricos o otro tipo de situaciones. La renta, ya digo, que yo creo que la limitaría, no por nada, sino para beneficiar a aquellos que realmente queremos beneficiar y no universalizarla, que por tanto no... Ya al final, 2 veces en el IPREM en Valencia. Sí, pero luego por unidad familiar, es decir, son unos 15.000 euros por cada miembro de la familia. Por tanto, una familia de 4 miembros son un límite de 60.000 euros. Eso significa que trabajando los padres son 2 sueldos de 30.000 euros. Ya no son rentas bajas, de hecho están por encima de la media de la Comunidad Valenciana. A eso digo, entonces ese criterio de renta no significa. Y yo por un solo matizar, de todas formas, que cuando hablamos de libertad de elección siempre ponemos el foco en esto, en la generación de la demanda, o sea, las elecciones de las familias, pero en el fondo lo que condiciona totalmente la libertad de elección es las vacantes disponibles. Por tanto, la planificación, que siempre es previa, es el arreglo escolar que establece la administración. Y ahí es donde se condiciona en qué centros, ¿no?, independientemente de la demanda o que tengan demanda o no, crean plazas o no. Y eso es lo que condiciona al final. Efectivamente, un cole, por muy demandado que está, si solo dejan una unidad, 25 plazas, cabrán 25. Si dejan 2, cabrán 50, y a lo mejor todos los que quieren entrar en ese centro tendrán la libertad de poder entrar, estén cerca, estén lejos. Si solo hacen 25 y hay 40 demandas, pues obviamente hay 15 que se quedan fuera. Es decir, es la acción política a la hora de planificar la que determina realmente el grado de libertad de elección que tienen las familias. Comentabas al principio si había alguien a quien le favorecía tanto el distrito único o el distrito por zonas, por anillos, como queramos llamarlo, y aquí estamos hablando todo el rato de limar un proceso de selección. No estamos diciendo de que sea desde mi punto de vista sí que es mejor que el que teníamos, pero considero que a los que favorecen son aquellos que no tienen que entrar en este juego, ¿no?, de tener que buscar al colegio. Aquellas personas que optan por la privada, por la privada, no tienen ningún problema, entonces da igual donde vivan, da igual todo este tipo de ratios, porque al final se ofrece, pues eso, un número de plazas, que los criterios de selección son individuales de cada centro. Entonces, a los que optan a la privada sí que no tienen ningún problema con esta discusión. Apuntaba usted ya. Entramos en la parte final de este podcast, de que la libertad de elección de las familias está menos condicionada en la pública. Sí, eso se debe a un dato que aporta el informe, que es que, digamos, en el 70 y
creo que era el 74. Usted diga alrededor, que siempre cuela. 8% de los centros de la concertada sí que hay que baremar, porque efectivamente hay más demanda que oferta, mientras que en la pública ese caso es el 34%. Entonces se produce una gran paradoja, que es que la discusión sobre los criterios está afectando sobre todo a la concertada, no a la red de la propia administración directa, que es la pública, porque ya digo que mientras si hay menos demanda que oferta, entra todo el mundo que lo solicita. Por tanto, esta discusión afecta sobre todo a la concertada, mientras que donde realmente existe mayor libertad de elección es en la pública, porque al no haber, pues al sobrar plazas de manera mayor, pues entonces tú sí que puedes elegir sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa era la paradoja, que es la concertada, pues está más demandada, o lo que sea, o sea, simplemente, pero porque Valencia también es una ciudad muy centrípeta, que llamo yo, es decir, que todo tiende al centro, y entonces, pues los colegios del centro pues suelen tener más demanda, también porque no solo domicilio, sino también puestos de trabajo, o sea, donde tú trabajas, entonces, pues es una ciudad muy de nucleótica, eso tiene un núcleo importante, y por eso lo decía, que digamos, y es la realidad, y por eso cuando la planificación educativa no tiene en cuenta esa demanda, es lo que provoca esas restricciones de eso, es decir, no se crean las plazas en los centros más demandados, sino en otro tipo de criterios. Ojalá llegue un momento en el que haya leches por entrar en los colegios públicos. Sí, pero muchas veces se soluciona eso ofertando más plazas de colegios públicos, porque hay barrios en la ciudad de Valencia en los cuales los colegios públicos que se han abierto nuevos están muy bien equipados, el profesorado está muy bien preparado, pero estamos hablando de una clase por cada uno de los cursos. Entonces sí que se produce en esos centros una demanda que a lo mejor en centros que están planificados de los años 70, los años 80 públicos, que son centros de 90, 100 alumnos por curso, no se está produciendo, porque tanto, digamos que en la sociedad ya ha calado un poco la planificación didáctica y entendemos que centros más pequeños donde se puede atender mejor al alumno es mejor para el estudiante. Entonces, esos centros donde, y estoy hablando ya de casos de compañeros, familias que he hablado, los centros que se van quedando con plazas libres son centros que están planificados para una mentalidad que no es la que tenemos a día de hoy, que son centros más masificados. Me parece muy adecuado. Yo no me gusta hablar de titularidades, que al final todos los informes terminan hablando de titularidades, y como me gusta decir, las familias lo que necesitamos es un centro, sea como sea, porque yo no necesito los 100 y pico centros que hay en la ciudad de Valencia, sino mis hijos necesitan un centro. Y aunque el sistema, digamos, el debate público se habla de titularidad, al final tu centro será el que tú quieras, sea público o privado, y sea muchas otras cosas. En ese sentido, lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Aquellos centros donde hay una demanda, sin ser tampoco algo absoluto, es decir, tampoco podemos empezar a solo fijarnos en la demanda para abrir y cerrar la unidad, porque detrás hay muchas cosas, además de puestos de trabajo, pues claro, los edificios son algo cerrado y tampoco se pueden, digamos, malear a gusto como si fuese plastilina, pero sí que creo que es un buen objetivo de gestión de política educativa, pues ir siguiendo un poco la tendencia de las familias en la medida posible, es decir, pues en esos centros, independientemente de su apellido público o concertado, que sí que existe demanda, pues poder dar y ampliar y favorecer esos proyectos innovadores y que tienen pues más futuro, pues para que las familias que quieran accedan a esos centros. Enriquecedor este Educando que es Gerundio en Plaza Radio con don Pablo Rovira. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, don Pablo. A vosotros. Y con don Patricio Martínez. Señor Martínez, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes les esperamos, vosotros, como queráis que os trate, o como quieran que les trate, en otra entrega de Educando que es Gerundio. Hasta la próxima. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.